Seguimos en Mercado Abierto. Toca analizar o mirar a la macro de la jornada de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hemos conocido algunas referencias macro hoy en Estados Unidos, como el dato de paro semanal, cifras de productividad y de costes laborales del tercer trimestre en Estados Unidos, mientras estamos aguardando a esa decisión de tipos de la Fed, de la Reserva Federal. El tablero de tipos, tanto de la Fed como incluso del Banco Central Europeo, ha saltado por los aires con esa victoria de Trump, con el control de ambas cámaras en Estados Unidos. Bueno, pues en principio deberíamos de pensar que no, ¿no? Simplemente porque la política monetaria no debe de ir ligada a la política fiscal o en este caso al gobierno. Pero bueno, evidentemente es comprensible que si cambian sobre todo aspectos de expectativas de inflación, expectativas económicas, se vea alterada esa política monetaria. Sin duda, hoy hablará Jerome Powell, se espera que haga algún comentario pues, con respecto a las elecciones y demás. Para la decisión de hoy, pues se espera o que no haya ninguna influencia por parte del nuevo presidente americano, pero sí que es cierto que durante el último mes los rendimientos de los bonos americanos han saltado entre 60 y 80 puntos básicos en toda la curva. Evidentemente eso pone sobre la mesa un nuevo desafío a Jerome Powell, ya que un aumento de rendimientos, un aumento de tasas de nuevo hasta niveles del 4,5 o 5%, entre esos niveles sí que es cierto que podría suponer un nuevo no problema, pero sí ciertas tensiones para las condiciones financieras. Yo que sigo mucho esos índices, hay algún indicador de condiciones financieras que no me ha dado señal de alarma, pero sí que es cierto que ha pasado de ser favorable al riesgo a más bien territorio neutral, ¿no? Tiene varios desafíos por delante. Los tipos de interés, pues está claro que los va a bajar. Veremos a ver qué comentarios hace a futuro, a las próximas reuniones. Sí que es cierto que está un poco en el aire en este momento la bajada de tipos de diciembre y también estaremos muy pendientes al tema del balance. Yo creo que por ahí puede estar un poco los comentarios más importantes que haga Jerome Powell el día de hoy. Al final, como he comentado, esos tipos elevados lastran un poco las condiciones financieras y sí que es cierto que reducir o eliminar esa reducción del balance es algo que Donald Trump quiere, que posiblemente presione durante los próximos meses para que se lleve a cabo y puede que hoy no haya anuncios sobre ello, pero sí que es cierto que lo esperaría para próximas reuniones. Bueno, antes de la cita de hoy con la Fed, hemos tenido ya varias decisiones de bancos centrales en Europa. En Reino Unido, por ejemplo, se han recortado tipos, se ha recortado el precio del dinero en 25 puntos básicos, aunque prevé mayor inflación después del nuevo presupuesto del gobierno. Hemos visto también decisiones de tipos en los países nórdicos, tanto en Suecia como en Noruega. El primero ha recortado el precio del dinero en 50 puntos básicos para intentar reanimar la economía. Y el segundo, en Noruega, el camino ha sido el opuesto porque se ha mantenido el precio del dinero en máximos desde 2008. ¿Cómo hay que analizar todos estos movimientos en otros bancos centrales mientras estamos pendientes pues de ver si el BCE, como decíamos al principio, se ve forzado a poner más carne en el asador, ¿no? A partir de las próximas reuniones en función de esta nueva coyuntura que vemos en Estados Unidos? Sí, bueno, al final hay que tener en cuenta que se ha iniciado, ¿no?, este ciclo de bajadas de tipos. Podríamos decir que dentro del mundillo las curvas de tipos, pues ahora mismo estaría más bien terreno neutral, ¿no? Han estado invertidas y ahora están pues en camino a desinvertirse. Y cuando están en terreno neutral, bueno, pues podríamos ver inestabilidad, podríamos ver esto de que se esperaba que se bajaran los tipos, que no se ha hecho, que si la tendencia es un poco más lenta y demás, y esto lo estamos viendo también pues con algunas disparidades entre diversos bancos centrales un poco de la región europea en este caso. Sí que es cierto que no le doy mucha importancia a eso, al menos en mi operativa o en mi visión macro, y más si hablamos de Noruega o Suecia, pues no es algo que entre en mi día a día, pero sí que es cierto que el tema del Reino Unido sí que le estoy dando bastante importancia, sobre todo porque la semana pasada, creo que ya fue cuando se aprobaron, vamos, no se aprobaron, se anunciaron los presupuestos que venían ligados o que
venían acompañados de un anuncio de aumentos de impuestos, pero a su vez también un anuncio de aumentos de gasto. De hecho, nos decían algunos analistas de que ese aumento de impuestos no iba a poder respaldar el gran aumento de gasto que se anunciaba en ese presupuesto. Y claro, esto pues nos hace acordarnos un poco de lo que ocurrió en septiembre del año 2022, cuando por entonces la primer ministra Liz Truss, que creo que estuvo 10 días en el gobierno o 15 días, una cosita así, también anunció un aumento de gasto, en ese caso no acompañado de aumentos de impuestos, sino lo que es peor aún, bajadas de impuestos sin dejar claro cómo van a llevar a cabo la rebaja del gasto, pues los inversores interpretan que va a ser a causa de mayor deuda, y lo que hace es aumentar el rendimiento de las yields, aumentar el rendimiento de los bonos británicos. En aquel momento el BOE tuvo que intervenir y ahora mismo sí que es cierto que estaríamos cercanos a esos niveles. Me ha sorprendido que no haya ningún comentario sobre ello. Quizás el BOE no ha querido echar más leña al fuego o mostrar que eso puede ser una alarma, pero es algo que estoy monitorizando en caso de que el rendimiento de las yields se dispare. Evidentemente sí que han hablado de que estos presupuestos van a aumentar en un porcentaje el Producto Interior Bruto esperado, pero también van a aumentar la inflación esperada durante los próximos años. Pero lo más importante yo creo que está en los inversores. Los inversores hemos visto que apenas han comprado bonos británicos el día de hoy, caen las yields un 0,74%, pero apenas es una caída comparada con la subida de estos últimos días. Por ahí podría haber tensiones, más que nada porque se trasladan a los mercados de renta fija estadounidenses y del resto de Europa, que eso sí que nos toca más de lleno, aunque no operemos Reino Unido como tal. Bueno, aquí en Europa, en Alemania, tenemos un claro foco también esta jornada. Ha habido alguna referencia macro, como la publicación de ese dato de producción industrial, en un país que, bueno, en el que en las últimas horas se ha producido esa ruptura de la coalición política gobernante, ¿no? Hay varios refranes que pueden encajar a la perfección con la situación por la que está atravesando Alemania. Aquello, por ejemplo, de a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Son muchos los retos estructurales que debe afrontar ahora mismo la industria alemana, ¿no? Pues como dices, totalmente de acuerdo. Al final veía el índice de incertidumbre política de Bloomberg. No sé si esta mañana, creo que es de ayer, pero lo veía esta mañana o lo analizaba un poco esta mañana y veía cómo, bueno, pues la incertidumbre política en Alemania o Francia está mucho más disparada que en Estados Unidos, por ejemplo, que estamos en elecciones. Ahora, en Francia también, después sobre todo de las elecciones europeas, hay una incertidumbre política bastante grande. Y bueno, pues sí que es cierto que iba a decir que Europa va camino al abismo, pero es que hasta para ir hacia el abismo hace falta una dirección y Europa no tiene ninguna dirección. Por tanto, lo único que puedo decir es que Europa va dirección a la nada. Es que no va no va en dirección ni al abismo. Es que es algo increíble. La verdad que la situación europea es un estancamiento total. No vemos por dónde puede estar la salida. Además, ahora con la victoria de Donald Trump, bueno, pues ayer vimos reacciones del mercado como no le había gustado mucho. Sí que es cierto que Donald Trump, bueno, pues tiene unos comentarios sobre los aranceles y sobre política exterior muy bruscos. Luego hay que ver lo que lleva a cabo, pero sí que es cierto que Europa no tiene nada para destacar en este momento en cuanto a posición geopolítica, en cuanto a economía y demás. Solo destaca en cuanto a nivel de regulaciones. Ahí sí que es cierto que somos sin ninguna duda los líderes en eso, y no es algo que de lo que podamos sentirnos orgullosos, la verdad. Escenario ahora para el euro. Diego, ¿cómo ven las cosas para la moneda única? Hay algunas voces que empiezan a hablar ya de paridad con el dólar. Bueno, pues creo que hoy recuperaba el euro parte de lo perdido, básicamente porque el dólar, mira, el dólar se estaba cayendo un 0,7%, ahora mismo un 0,5%. Bueno, a ver, al final sí que es cierto que el dólar se fortalece mucho, pero fortalecer el dólar no es la idea de Donald Trump.
Yo aquí veo una clara contradicción entre los comentarios y las políticas que quiere llevar a cabo, que tendremos que salir de dudas conforme vaya pasando el tiempo. Pero Donald Trump, sus discursos, sus comentarios van por tipos de interés bajos, eliminar la inflación y el dólar, o al menos comentarios de su vicepresidente, que el dólar no esté excesivamente fuerte, ¿no? Algo que va totalmente contrario a las políticas que quiere llevar a cabo, con aranceles elevados, con aumentos de déficit, que sí que van a provocar aumentos del dólar. Por tanto, yo creo que por ahí hay una clara contradicción que el mercado tendrá que poner en su sitio conforme vaya pasando el tiempo. Con respecto al euro dólar, hombre, yo la verdad que a medio y largo plazo no apostaría en ningún caso por el euro. Es decir, si una divisa de estas dos se tiene que fortalecer, yo me iría más bien al dólar, que actúa como divisa de refugio mundial. ¿Se puede lograr la paridad? Bueno, pues aún estamos lejos de ello, pero claro que se puede lograr la paridad, por supuesto. Sobre todo, vamos a ver cómo fluyen también un poco estas bajadas de tipos, ¿no? Parece que los tipos de interés en Europa se pueden situar mucho más bajos, al menos lo que están descontando los rendimientos a 10 años, que están en el 2 y pico por ciento en Europa. Eso nos viene a dar una tasa neutral esperada, una tasa federal esperada de un 1 y pico por ciento. Evidentemente, el crecimiento económico de Europa es nulo, por tanto, sí que es cierto que va o que puede ir más ligado, en caso de que la inflación lo permita, a tasas más bajas, lo cual debilitaría al euro frente a Estados Unidos. La única fortaleza que puede venir por el lado del euro, que puede ser momentánea, que pueden ser rallies interesantes de unos cuantos meses, es en caso de presiones de desaceleración económica por el lado de Estados Unidos. Algo como hemos visto, por ejemplo, en meses de agosto, desde mediados de julio, agosto y hasta finales, mediados de septiembre, que los datos económicos de Estados Unidos iban camino a la desaceleración. En ese caso, como hay un crecimiento económico que mantener, sí que es cierto que podríamos ver sobrereacciones del dólar. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias.